Muy buenas tardes, ¿cómo les va a Hola. todas, a todos? Esta es una exposición que ha generado, por supuesto, mucho interés, tanto por el tema, podríamos calificar de acuciante para el desarrollo de la actividad judicial y, por supuesto, sobre todo, para la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Estamos intentando salir de una situación sanitaria que ha dado vuelta al mundo y que en nuestro país todavía sigue teniendo manifestaciones verdaderamente muy preocupantes. Ayer teníamos una reunión de la mesa ejecutiva de FAM, que viene a constituir todo el núcleo de la conducción con las vicepresidentas, las secretarías, los directores de los institutos y los secretarios de FAM y adjuntos, y podíamos escuchar relatos que son, no podríamos llamar de otro modo, sobrecogedores. Es lo que ocurre con la situación que nos describía Gustavo Serrano, que está aconteciendo en Resistencia, y con una vuelta atrás de cierta superación de una fase anterior que se había dado. En el mediodía de ayer estuve hablando con el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Ciudad Autónoma, el doctor Carlos Rolero, y bueno, el panorama de Ciudad Autónoma es quizá más difundido que en otros lugares, porque allí los medios de comunicación permanentemente nos van ilustrando del minuto a minuto, y es un panorama realmente imprevisible, porque me comentaba Carlos inclusive, que transitar por una institución sanatorial, en algunos pisos están los enfermos con COVID, en otros quienes van a consultar por otro tipo de dolencias, y una situación de incertidumbre respecto de si uno contrae o no por algún modo de los de circulación esta enfermedad. Y estaba nuestro secretario de la federación, que es de Trelew, y nos contaba también que pese a haber estado controlada la situación en Trelew, llegó un barco, desembarcaron algunos tripulantes y esto generó también la propagación del virus, con una afectación inclusive a algunas personas que estaban privadas de libertad. Tanto sucede esto en Trelew, en Rawson y también en Comodoro Rivadavia. Para terminar el día de ayer, escuchándola a la aquí presente y querida Viviana Taboada, nuestra secretaria de Políticas Judiciales, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Formosa, que habían venido pudiendo exhibir una situación prácticamente inédita en las provincias argentinas de no contagio, y en los últimos días se presentaron los inconvenientes de una cantidad importante de contagios en la capital, lo que llevó también a determinados planteos que formulamos acompañándola Viviana en el día de hoy respecto de cómo prestar el servicio de justicia, cómo hacer para que la ciudadanía reciba esta presencia de los poderes judiciales, tutelando sus derechos, pero a la vez en condiciones que le garanticen a los propios justiciables, a los abogados en el ejercicio de su profesión, a los trabajadores judiciales, a las magistradas, a los magistrados, condiciones seguras para el desenvolvimiento de la tarea. Entonces, nos encontramos con que hay una situación muy heterogénea a lo largo del país. La economía, por supuesto, que está recibiendo su fuerte repercusión, su inestabilidad, su modificación en lo que se refiere a los programas de conducta. Y como lo hicimos en oportunidades anteriores, queríamos valernos también de quienes, bueno, en el ámbito universitario y en el ámbito de la producción jurídica tienen esa obligación que cumplen con creces de pensar los problemas de la sociedad. Y la verdad que el doctor Daniel Vítolo es una persona conocida por todos ustedes, porque esto generó verdaderamente mucho interés. Silvina me contó cómo se gestó la participación del doctor Vítolo. Seguro que después, en el momento de las preguntas, Silvina va a hacer alguna referencia a esta generosidad de Daniel. Pero tengo que
decir que el doctor Vítolo es un jurista, ya lo va a presentar Luz, quien tiene por el doctor Vítolo un respeto académico que me consta en cada una de las actividades que hacemos, pero la verdad que es una persona que la veo comprometida con el quehacer judicial, y con el mejoramiento, y con ofrecer herramientas. Y podemos decir que también Daniel es una persona que es un referente de una editorial que para la magistratura argentina tiene mucha consideración. Yo soy santafesino, por supuesto, vivo en la ciudad de Rosario, y también nací en la ciudad de Rosario, pero digo que soy santafesino. Y me estoy refiriendo a Rubinsal Culzoni, y Daniel Vítolo contribuye permanentemente al aumento de ese fondo editorial que trata los temas que nos preocupan, los temas que nos obligan a perfeccionarnos constantemente, pero es un agitador de ideas, él participa de proyectos, es innovador, y qué voy a decir también, que es un magnífico cantautor, ¿no? Pero eso quedará para otro momento, y lo dejo como un interrogante aquí esta tarde. Daniel, nosotros abrimos las puertas de FAM. Yo he tenido ocasión de decir en varias oportunidades que nos ha tocado nuclearnos en el contexto del distanciamiento. Hemos vuelto a nuestras costumbres primarias, así como estos primeros humanos transhumantes que se nucleaban en torno al fuego. Nos quedó a nosotros también, por esta vía digital, el modo y la oportunidad de reunirnos. Y nos hemos reunido a pensar, a intercambiar, a tratar de equilibrar los niveles de incertidumbre, de angustia, y lo hacemos de la mano de quienes nos acompañan. La magistratura y la función judicial argentina tiene en FAM la más amplia representatividad de todas las regiones del país, vos lo sabés. Somos 15.700 operadores judiciales nucleados en la federación, integrantes de los colegios y asociaciones de todo el país, y en nombre de cada una de las mujeres de la justicia y de los hombres que a diario apuntalamos esto, de las profesionales y de los profesionales en el ejercicio de la abogacía que también hoy están participando, con las amigas y los amigos del mundo académico, te damos esta amistosa, calurosa y afectuosa bienvenida. Le voy a pedir a Luz que, bueno, cumpla con como se debe presentar un académico y a un jurista, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ariel. Buenas tardes para todos. Daniel Vítolo, un orgullo para nosotros tenerte en una conferencia especialmente dictada para FAM, continuando con nuestros ciclos de conferencias vía Zoom. Tengo la misión de presentarte. Bueno, voy a decir algunas breves palabras con respecto a su extenso currículum, pero bueno, todos deben saber que el doctor Daniel Roque Vítolo es abogado, es doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor titular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es profesor honorario, visitante tanto de grado como de posgrado de numerosas universidades argentinas, también profesor de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, es investigador, autor de numerosas obras de derecho comercial, de trabajos y de, bueno, artículos que se publican permanentemente en todas las revistas jurídicas. Ha tenido también participación como jurista convocado para la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación y fue coautor de la Ley de Concursos y Quiebras. Así que bueno, solamente esta pequeña reseña para que, bueno, disfrutemos esta tarde de la conferencia de Daniel. Para nosotros, además, es un amigo,
Así que bueno, un orgullo presentarte y que estés aquí con nosotros. En este caso, el nexo para que Daniel estuviera en una conferencia para FAM, no lo hice yo, lo hizo la doctora Gladys Marsala. Doctora, si usted quiere decir unas palabritas, agradecemos su gestión, así que si quiere, está en uso de la palabra. Después ya le damos la palabra al capítulo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí, perfectamente. Siempre es un placer presentar al doctor Daniel Vítolo, porque si hay que destacar una actitud en él, es la actitud de servicio. Siempre encontramos un sí cuando lo convocamos a una disertación, a conformar un panel, a realizar una obra colectiva, a integrar un coloquio. Forma parte de ese selecto grupo de personas que no esperan que pase la tormenta, sino que trabajan en la tormenta. Entonces yo imagino que al segundo día de dictarse la ASPO, él se puso a ver cuáles eran las consecuencias, a pensar cuáles eran las consecuencias civiles de no cumplir con lo que había dispuesto el gobierno nacional. Pero no solamente pensó en eso, sino también pensó en todo esto nos afecta jurídicamente igual. ¿Todos estamos en la misma bolsa? Y además pensó en el día después. Es uno de los pocos que dicen, señores, cuando esto se acabe, no concursos, no quiebras, no es esa la solución viene por otro lado. La empatía, la actitud de servicio, la solidaridad, son algunas de sus muchas cualidades. Él siempre se pone al hombro los desafíos que la existencia nos, en este caso, nos ha impuesto a nosotros como personas, como sociedad, en la economía, y su mensaje siempre es esperanzador. Nos dice argentinos a las cosas, nos dice esto no nos ha pasado nunca, pero de esta vamos a salir. Gracias. Gracias por haber respondido como siempre sí, y gracias por tu actitud de servicio y tu siempre positiva mirada sobre las cosas. Bueno, muchísimas gracias, pero creo que han sido demasiado generosos y exagerados. En realidad, yo creo que todo esto que se ha dicho de mí viene del cariño que me tienen Luz y Gladys y que es mutuo, porque yo también lo siento desde hace muchos años, un cariño muy grande por ellos también. Gracias a la doctora Furlotti, gracias a Ariel por esta convocatoria y para participar aquí en la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, que no solamente es una asociación o una federación muy importante, sino que reúne a jueces, que son las personas que en estas crisis se cargan al hombro también una enorme responsabilidad, castigados por la sociedad, incomprendidos, vilipendiados, se dice de ellos muchas cosas, que no trabajan, que se subieron a la pandemia como si fueran enfermos, y esto no es verdad. Sabemos que esto no es así, sabemos que no solamente están la gran mayoría trabajando con recursos que no son los idóneos, luchando contra una tecnología que no es la mejor, nadie estaba preparado para este desafío, y aparte se los va a buscar cuando no haya soluciones, cuando los problemas surjan, cuando los conflictos se presenten aún en un escenario más profundo. Y se les va a pedir que ellos resuelvan, que ellos digan cómo se sale. Y en realidad es totalmente injusto, porque no solamente los van a castigar durante la pandemia, sino que también los van a castigar cuando tengan que resolver cuestiones que en realidad no tienen que resolver. Porque la justicia está para resolver estos conflictos en la última instancia, no para resolver cuestiones de políticas económicas, políticas de gobierno, solución
respecto de normas generales en los contratos. Esto es algo que lo tienen que tener los legisladores. Hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo, y lo cierto es que en mi mirada, quizás un poco crítica de esto, es que nadie está mirando realmente estos temas. Si nosotros miramos primero la desaparición que ha tenido el Parlamento durante muchísimas semanas, durante varios meses, y cuando viene la manera de, bueno, volver a reunirse, no están pensando en una ley de emergencia, en ver cómo se ocupan de la gente, estamos haciendo una ley de alquileres para la normalidad, en un momento donde la gente no puede mudarse, no puede pagar los alquileres, no puede hacer nada, le hacemos una ley de alquileres nueva. O estamos hablando de ver el tema, por ejemplo, sí es positivo lo del teletrabajo, pero para establecer pautas para el futuro. ¿Quién se está ocupando realmente de la emergencia? ¿Quién se está ocupando de cómo mantenemos la paz social en este tiempo y solucionamos o buscamos herramientas para que el Poder Judicial no sea una suerte de embudo a donde van todos los conflictos de la sociedad de una manera masiva, porque tampoco está preparado para poder recibirlos? Vamos a ver en la charla de hoy, que voy a tratar que sea lo más informal, descontracturada y amena posible, que ya las estadísticas de las organizaciones empresarias están hablando de alrededor de 100.000 empresas en dificultades. ¿Cuál es la propuesta? Que vayan 100.000 empresas a concurso, que haya 100.000 pedidos de quiebra, inundar el Poder Judicial con verificaciones de crédito durante años por un tema que en realidad no viene de un problema vinculado al giro o al desenvolvimiento económico y financiero de las compañías, sino a un hecho extraordinario de paralización de la economía. 51% de los adultos en la República Argentina está sobreendeudado. Millones de familias están sobreendeudadas. Vamos a ver también que el promedio de endeudamiento es 3.2 niveles mensuales de ingresos. Es decir, las familias argentinas están 3.2 meses atrás de sus vencimientos. Y por los intereses que se van acumulando y por diversas circunstancias, la inflación, el aumento de precios, cada vez van aumentando esta ratio. ¿Qué queremos? ¿Que vayan 2, 3 millones de personas al concurso preventivo el día que se levante la pandemia? Evidentemente no. ¿Qué queremos? ¿Normas para todos y todas, como si todos estuvieran en la misma situación? Bueno, evidentemente no. Hay que ser imaginativo, hay que innovar. Tenemos que tratar de sacar el conflicto. Cuando se abran las puertas de una nueva normalidad, tenemos que sacar el conflicto del Poder Judicial. La nueva normalidad no puede ser hacer explotar el Poder Judicial. Hay que dar normas que permitan soluciones alternativas y que el Poder Judicial, por cierto, sea el último recurso, un recurso efectivo, un recurso preparado, un recurso moderno, pero no una suerte de bolsa o cajón desastre donde van todos los problemas de la sociedad que los gobernantes no pueden resolver. Hay que dar resoluciones. Yo traje hoy para compartir con ustedes, y voy a tratar de compartir pantallas, una pequeña presentación para que, digamos, qué sé yo, tengo esa historia que me acompaña de docente, que no me la puedo sacar de encima, y que es una gran vocación de tratar de mostrar algunas ideas y algunas cuestiones. ¿Se ve bien la pantalla compartida o no? Sí, perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Para que yo lo pueda ir pasando, y entonces me parece que va a ser más ameno el rato que vamos a compartir. Bien, lo primero que les quiero decir es lo siguiente. Yo lo que traigo es un mensaje de esperanza. En este momento de tanta angustia de la gente y demás, quienes me hayan visto en otras presentaciones, yo digo, lo primero que tenemos que saber es que de esto vamos a salir. Porque el mundo salió. Salió desde el 430 a.C. en la plaga de Atenas, salió la peste antonina, la peste cipriana de Antioquía, la plaga de Justiniano. Bueno, todo esto que ocurrió, de todo esto se pudo salir, con costos mayores, con costos menores, pero la humanidad salió y la gran mayoría de la humanidad sobrevivió, pudo salir adelante y volvió a vivir. Por otra parte, la nueva realidad que nos trae este tema de las pandemias. Ahí están viendo ustedes las pandemias que existieron
antes de la gripe, pero en el año 1889 se produce un fenómeno único, que es que llega la gripe. Con la gripe rusa de 1889 comienzan las pandemias gripales. La influenza es la nueva pandemia desde 1889 a la fecha. Y todas las pandemias que hemos sufrido desde aquel tiempo están vinculados con la gripe. La gripe española del 18, devastadora, la gripe asiática del 57, la gripe de Hong Kong, la porcina. Y fíjense lo curioso, la Organización Mundial de la Salud, cuando tuvo que encarar la gripe porcina de 2009, pensó que era la más devastadora de todas. Y dijo, prepárese al mundo porque va a ser una cosa tremenda. Y finalmente no fue así. La gripe porcina no tuvo las consecuencias que tenía prevista la Organización Mundial de la Salud, y esto hizo que se bajaran las defensas, que se bajaran los brazos, que se pensara que ya las nuevas gripes que iban a venir no iban a ser muy devastadoras. De hecho, el SARS en el 2002, la gripe aviar el 2003 y el 2006, el MERS en el 2012, no llegaron a ser pandemia, más allá de que nos tuvieron bastante preocupados y bastante ajetreados. Y claro, cuando llega el coronavirus, ahora, es algo tremendo, porque empieza a difundirse de una manera que nosotros no podemos creer. Si miramos este mapamundi, vamos a ver que prácticamente el mundo entero está contaminado, que el virus está en todo el planeta. Este también es un fenómeno nuevo, porque aún las grandes pandemias tuvieron continentes, países o situaciones donde no llegaron. Aquí, salvo Groenlandia, que está prácticamente exenta con 0 muertos, pero también casi no tiene población significativa. Algunas zonas de África que se revela bajísima, pero no sabemos si es porque el virus no está o porque en realidad no hay pruebas, ni testeos, ni controles. Y lo que llamamos, cuando yo estudiaba Oceanía, es decir, Australia y Nueva Zelanda, que también es muy bajo, el resto del mundo está con una crisis enorme. Esto es una crisis de nivel mundial, de nivel planetario, en un virus totalmente distinto, cuyas caracterizaciones, más allá de ser una gripe, tiene, primero, el alto grado de contagio y de reproducción. No así de letalidad, porque otra esperanza que quiero traer o compartir con ustedes es que esta locura de que los medios de comunicación nos tienen en pánico, y está bien que nos asusten un poco para que sigamos las reglas, pero también hacernos entrar en pánico no sé si es una cosa buena, sobre todo cuando los índices que asustan, porque vemos el número de muertos todos los días con planillas, en la radio, televisión, estamos hartos de estar invadidos por los infectólogos y la gente que nos dan números que nos agobian, pero no nos dicen los otros números. Porque es verdad que es un espanto y es muy doloroso que en la Argentina tengamos por el coronavirus casi 800 muertos, pero lo que no se dice es que en la Argentina el año pasado por gripe y neumonía murieron 32.000 personas. No se dice que en función de que la gente está encerrada en su casa y está con miedo y no puede salir, este año van a morir 9.000 personas de otras afecciones, como cáncer, por ejemplo, por no haber ido a hacer tratamientos preventivos ni a revisaciones médicas comunes. 9.000 personas que no debieran morir, van a morir. Se habla de los temas económicos, es decir, bueno, hay que elegir entre la economía y la salud. No es verdad, no hay que elegir. Hay que buscar un sistema razonable de permitir una participación equilibrada entre la salud y la economía. Francia tiene en este año ya 29.000 muertos, pero lo que nadie dice es que el año pasado en Francia 55.000 personas se suicidaron por falta de trabajo. Esto no es para relativizar la cuestión y decirle salgan todos y contágiense, pero se habla de una inmunidad de rebaño, se hablan de distintas alternativas, y es verdad que hay que cuidarse, pero de esto vamos a salir y hay que salir con cierto cuidado y no permitir que se produzcan distorsiones, que por tratar de aferrarnos mucho a dogmas estemos generando daños que también pueden ser diferentes. ¿Qué es la normalidad? La normalidad, digamos, en nuestra vida diaria ya la conocemos. Es poder salir a la calle, a nuestros trabajos, besar a nuestros hijos, a nuestros nietos, compartir y abrazarnos con padres, madres, abuelos, los que lo tienen, poder relacionarse, enamorarse, besarse, conectarse, casarse. Esa es la normalidad.
caminar, disfrutar de un día de sol, protegernos con la lluvia, tomar un rico vino en Mendoza o también en Salta, poder visitar Formosa, las cataratas del Iguazú en Misiones. Esa es la normalidad de las que nos sacaron. Y donde estamos paralizados o entre paréntesis hasta ver cómo será la nueva normalidad. Y en el régimen jurídico de relaciones patrimoniales, la normalidad es el régimen de obligaciones. Finalmente, si todos vamos a mirar las disciplinas o lo que nosotros llamamos las áreas del derecho especiales o específicas, al final de todo, como decía este profesor italiano Mario Rotondi, él decía, miren, todo lo que es el derecho finalmente es un tema de obligaciones, es derecho de obligaciones. Es una relación jurídica donde el acreedor tenga la posibilidad de exigirle al deudor una prestación determinada, satisfacer un interés que por supuesto tiene que ser lícito, y lo más importante, si la obligación no es cumplida, tener una herramienta para obligar forzadamente que la obligación pueda cumplirse. La obligación no es algo que nace espontáneamente, sino que tiene una causa, un hecho idóneo que la produce y que tiene que estar de acuerdo con lo que es el ordenamiento jurídico. Y los dos pilares básicos de la obligación y del tráfico de derechos patrimoniales y no patrimoniales dentro de nuestro sistema de vida en común, del modo en que vivimos los unos con los otros, está anclado en dos principios básicos que se resumen en una sola palabra: pago. El pago, que es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Y ese pago, que es el que nos amarra a la fuerza obligatoria de la obligación, se asienta en dos cuestiones: en la identidad y la integridad. Para que el sistema de obligaciones funcione, tiene que haber integridad e identidad. Es decir, el acreedor solamente debe recibir lo que dice la obligación que debe recibir, y también los tiene que recibir en el modo, tiempo, forma y naturaleza en que la obligación fue contraída. Y no hay posibilidad de obligar contra su voluntad al acreedor a recibir algo diferente. Y mientras no se cumpla con ese principio de identidad, la obligación no está cumplida. Y esta es la normalidad. Y de allí sale todo. De allí se desprende todo. De allí fluyen los derechos y circulan dentro de la comunidad. Los contratos son parte de esas obligaciones. Es una manera o un objeto o una causa de la generación de obligaciones. Un contrato al que el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015 definió muy bien como acto jurídico, le dio esa plenitud amplia también. Plenitud en cuanto a su contenido y su esencia, y también amplio, de que sea tanto para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, terminando con aquella vieja discusión de que solamente se creaban o también había contrato cuando se extinguía. Y este contrato, o esta forma de hacer nacer obligaciones, tienen en su esencia también tres pilares sobre los cuales se produce este anclaje, este amarre. Insisto en eso porque es lo que ata al instituto con la sociedad, que es el efecto vinculante, el segundo es la libertad y el tercero la buena fe. El contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Antes recordemos nosotros y el código a los que deben sujetarse las partes como a la ley misma, y que el contenido solamente puede ser modificado por acuerdo de partes, o si lo dice la ley, pero no de otra manera. El otro tema es el ámbito de libertad, que también es un tema que está vinculado con las garantías constitucionales de la libertad, del derecho de propiedad, y sin más límites, ¿no es cierto?, que el de la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, y la buena fe. Que esto es importantísimo, algo que nosotros ya teníamos en nuestro Código Civil anterior y que se había incorporado de una manera específica para un supuesto particular contractual a través de la ley 17.711, y que hoy se señala en el artículo 961, que es decir, bueno, miren,
que los contratos no solamente tienen que celebrarse de buena fe, tienen que interpretarse de buena fe, tienen que ejecutarse de buena fe. Y no solamente podemos apegarnos a una letra, a un texto o a una frase para tratar de escaparnos de lo que es la integralidad del pago o de la obligación contraída, sino que tienen que considerarse también aquellas consecuencias con alcances razonables, con este principio de razonabilidad que se habría obligado de alguna manera o que se hubiera vinculado con alguien que hubiera actuado de forma cuidadosa y previsora, porque el derecho no está hecho para los indolentes. El derecho nos da un activo en nuestras vidas para poder actuar, para poder contratar, pero se nos pide también el cuidado, el uso de esta función. Por eso se habla del contratante cuidadoso y previsor, que es parte de la buena fe, es parte de tomar el cuidado para que no cambiar lo que es nuestra responsabilidad personal y tratar de transferírselo a la ley o a una norma. Estos contratos, si lo miramos desde el punto de vista de cómo funcionan las relaciones, a mí me gusta hacer una comparación, porque ahora que todo el mundo es sanitarista y hablan de las olas, de las vacunas, todo el mundo, vieron, así como en la época de las Malvinas eran todos expertos en armas, ahora son todos expertos en medicamentos. Hasta el presidente de los Estados Unidos nos dice que hay que tomar y después los científicos dicen que lo que él recomienda no va a hacer daño. Pero bueno, esa es otra historia. Yo digo, así como se dividió el régimen de la enfermedad, las olas del COVID, una primera ola que fue la llegada, una segunda ola que es cuando se retiró esa marea y ya por lo menos nos aislaron a todos, empezamos a ver que había gente que no tenía COVID y tenía otras cosas de las cuales habían que ocuparse. Después vino la tercera ola, que era no bloquear los tratamientos de las personas que estaban sometidas a cuidados regulares, y la cuarta ola, que era tratar de construir una salida. Y entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa si nosotros trasladamos esto al mundo de las empresas y de las relaciones patrimoniales? La primera ola, cuando vinieron al COVID, cuando el COVID llegó, y una noche nos dijeron que en una hora teníamos todos que encerrarnos, y que nadie podía abrir, ni los estudios jurídicos, ni los contables, ni las fábricas, ni los comercios, bueno, se cerraron las empresas, se suspendieron la actividad de todo tipo, se prohibieron los despidos, pero nos dijeron que debíamos cumplir con nuestras obligaciones patronales y impositivas, se rompió la cadena de pago, se rompieron las relaciones jurídicas patrimoniales, nadie cumplió, hay gente que no podía cumplir, aún queriendo cumplir, porque no podía salir de su casa o porque no tenía acceso a los elementos, y entramos en un aislamiento obligatorio. Pasado ese primer impacto, que fueron los primeros días o las primeras semanas, vino la segunda ola. En medio de todo esto, nos dimos cuenta que había gente a la cual en su vida diaria de relación económica, social y demás, la pandemia no los afectaba. La mayoría de los empleados públicos, funcionarios de varios poderes, o personal de empresas privadas o de servicios que habían sido declaradas esenciales y que seguían trabajando, digamos, eran personas que continuaban normalmente o no desarrollando actividades porque estaban en sus casas, o sí desarrollando actividades, pero seguían cobrando su sueldo, seguían percibiendo sus ingresos regulares, no tenían un supuesto de despido o de contingencia de perder sus trabajos, a diferencia del resto de las personas que a lo mejor estaban en sus casas, pero tuvieron reducciones salariales, o no cobraron sus sueldos, o dependían de una ayuda del Estado para sobrevivir. La tercera ola es que, pasado también ver que había dos realidades, nos dimos cuenta que había una suspensión relativa de servicios de justicia, muy fuerte al comienzo, más leve después, y también dependiendo de las jurisdicciones. Hay que ser sinceros, porque en este caso, en un régimen federal, no en todas las provincias ni en todas las jurisdicciones judiciales, la paralización fue igual, ¿no es cierto? Y entonces nos dimos cuenta que había una serie de procesos vinculados a relaciones patrimoniales que se encontraban suspendidos no porque la gente quisiera, sino porque no se podía concurrir al tribunal, porque no había manera de continuarlo por vía remota o digital en muchos casos, y porque también había trámites que debían ser cumplidos que muchas veces no tenían ni siquiera una regulación virtual. Y después viene la cuarta ola, que es a la que me parece que estamos entrando ahora, que es que más allá que esto dure lo que tenga que durar, y ahora, no sé, parece que están diciendo por los medios o dejando trascender
que esta pandemia, el aislamiento mayor o menor, va a durar hasta septiembre, que se necesita una salida. Cuando esto termine, no es cuestión de decir, bueno, listo, a la calle todo el mundo, porque de los negocios que están abiertos y que fueron cerrados posteriormente y que algunos volvieron a reabrir y otros no, muchos de ellos seguramente van a desaparecer y sobre esto tenemos que tomar alguna resolución. Entonces, ¿cómo pega esto de la pandemia? Bueno, como pegan las contingencias en las relaciones jurídicas patrimoniales. Algunos tienen inconvenientes, otros tienen dificultades, otros encontraron que hay un cambio absoluto de condiciones de cumplimiento. Otros se encuentran con que no, que prácticamente están con sacrificios extremos y con una sobreonerosidad. Otros se encuentran que es con una imposibilidad de cumplir. Y otro tiene un cambio legal en las relaciones contractuales que puede ser tanto temporario como definitivo. Así como se dice que la pandemia es igual para todos, que el coronavirus igual contagia a ricos y a pobres, y que entonces puede tenerlo una persona vulnerable de la Villa Azul y el príncipe Carlos, o Alberto de Mónaco y un comerciante del conurbano bonaerense. Pero eso es el virus, no las consecuencias del virus. En las consecuencias del virus tiene que ver finalmente el problema de la naturaleza humana, nuestro cuerpo, las defensas, la alimentación, donde tampoco somos todos iguales. Pero también hay diferencias y hay mayor y menor vulnerabilidad. Pero en materia económica y en materia también patrimonial ocurre lo mismo. Hay gente que se va a encontrar con institutos aplicables que es la imposibilidad de cumplimiento. Y en esto yo quiero ser claro, la pandemia es un hecho. Las imposibilidades que surgen de cumplir los contratos, de cumplir las prestaciones, son hechos. Y los hechos tienen que ser encuadrados dentro de los supuestos o los parámetros que la ley establece para situaciones donde va a haber incumplimiento y donde este incumplimiento podrá obedecer a muchas causas, que es la que vamos a tratar de ver. Pero es importante no apartarse de esta vía o este riel común de las relaciones jurídicas patrimoniales, contractuales y en materia de obligaciones, que son las que rigen la aplicación de las soluciones respecto de los hechos que se producen. Y lo primero que puede ocurrir es que nos encontremos frente a una situación de imposibilidad de cumplimiento. Es decir, que puede ser definitiva, una imposibilidad sobrevenida, absoluta, objetiva o temporaria. Y aquí la ley no hace diferencias. Es decir, la condición objetiva de que tiene que haber sobrevivencia, objetividad, absolutabilidad y una situación particular respecto de la prestación producida por caso fortuito, fuerza mayor, bueno, solamente cambia si es definitiva o si es temporaria. Si es una cuestión definitiva, por supuesto, extingue la obligación sin responsabilidad. Y bueno, y cuando es temporaria, no tiene un efecto extintivo, sino que solamente coloca o traslada a otro tiempo el cumplimiento de la obligación y solamente se va a convertir o va a devenir en definitiva si aquí nos encontramos frente a que el plazo o el momento en el cual se tiene que cumplir la obligación es de carácter absoluto. Mucho se discutió en doctrina si caso fortuito y fuerza mayor es lo mismo, no es lo mismo. Todos sabemos que son, como digo yo, dos expresiones que hablan de eventos de distinto origen. Uno de ellos es la imprevisibilidad y el otro es o la no posibilidad de preverlo, y el segundo es la no posibilidad de actuar. Lo puedo haber previsto, pero bueno, se puede producir un hecho donde yo no puedo cumplir. Y lo que hizo el legislador es olvidarse de discutir estas cuestiones conceptuales y le ha dado a estas dos miradas los mismos efectos. Acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, u ordinarios que siendo previsibles no son evitables y entonces hacen imposible el cumplimiento de la obligación y los ha concentrado tratándolos de la misma manera. La imposibilidad, lo sabemos bien, tiene que ser sobrevenida, objetiva y absoluta. Sobrevenida, sí, el coronavirus no estaba antes. Objetiva, bueno,
vamos a ver, ¿me afecta a mí o no me afecta a mí? Porque no podemos utilizar acá el coronavirus para no cumplir ninguna obligación, sino aquellas en las cuales haya una posibilidad de caso fortuito o fuerza mayor. Porque, a ver, pagar el alquiler a fin de mes o a principio del mes siguiente, bueno, esta no es una situación sobrevenida, ¿no es cierto? La imposibilidad no hay una imposibilidad objetiva de hacerlo, ni tampoco es absoluta, pero sin embargo la gente dice, bueno, yo no puedo pagar. A ver, para usted sobrevenida es objetiva, puede o no puede pagar, ¿por qué? Ah, bueno, porque no tengo la tarjeta de coordenadas y no puedo ir a buscarlo porque voy a salir de mi casa. Bueno, fenómeno. Será temporaria por un tiempo, os pediremos un permiso y usted puede ir a buscarla y cuando tenga la tarjeta hará la transferencia. Puede ser absoluta, que es, bueno, mire, no me pagan el sueldo y entonces no tengo dinero para afrontar mis pagos. Y ahí también será absoluta, imaginamos que también será temporaria. En algunos casos existe la obligación sin responsabilidad y esta imposibilidad puede ser tanto material, puede ser legal o puede ser personal. Aún las empresas están con estos inconvenientes sujetas a regulaciones del Estado, porque yo no me pueden pedir que cumpla con mis obligaciones si no me dejan trabajar, si no puedo abrir, si no puedo producir, si no puedo facturar, si no puedo recaudar. El segundo instituto es la imprevisión, que todos sabemos, artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero que está relativo no a todos los contratos, sino que a algunos, a los conmutativos de ejecución diferida o permanente. Y aquí lo que tiene que haber es una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo en que se celebró este contrato. Es decir, no es algo que, bueno, se hizo onerosa porque sí, o es una onerosidad que deviene de una evolución natural del contrato, sino que tienen que ser causas ajenas a las partes. Las partes no pueden ser las que provocan la excesiva onerosidad, porque si no sería liberarse de una conducta que justamente está generando ese daño, o sobrevenida por causas también ajenas al riesgo asumido por la parte afectada. Es decir, yo tomo un determinado riesgo bajo determinadas circunstancias, bueno, las circunstancias sobrevinientes que me cambian y que hacen esta mayor onerosidad de mi prestación, bueno, tiene que ser algo extraño al riesgo asumido. Y todos sabemos que funciona como acción o como excepción. Esto puede ocurrir, pero no solamente puede ocurrir, sino que, cuidado, va a volver a ocurrir. Porque todos sabemos, y yo digo esto y la gente me dice, Víctor, usted es políticamente incorrecto. Yo no soy ni políticamente ni correcto ni incorrecto, pero a mí me piden que hable de derecho, y yo tengo que decir la verdad. Todos sabemos que salir de esto también va a implicar una diferencia muy grande en el tipo de cambio, que esto también va a traer una alta tasa de inflación cuando haya que volver a inyectar dinero a la economía en un país que no tiene acceso al crédito externo y que lo hace por vía de emisión o de imposición de mayores impuestos. Es decir, este financiamiento va a tener un costo y va a generar, por cláusulas de ajuste, por cuestiones de moneda extranjera, por una serie de cuestiones, alguna situación de mayor onerosidad, pero incluso en relaciones patrimoniales ordinarias de contratos. El que vuelva a abrir una fábrica va a tener que trabajar bajo otros parámetros, con distanciamiento social, con sistemas sanitarios, con nueva indumentaria, con una alteración de costos que no era pensada anteriormente. Y esto va a tener que traer en los contratos de suministro, de provisión, aquellos que estaban en curso de ejecución o aquellos que quedaron suspendidos por entrega de bienes o de servicios que se van a postergar para después de la pandemia, ahí se va a poder aplicar la teoría de imprevisión. Pero por supuesto, tiene que darse el caso particular. Esto no es cuestión que se puede utilizar para todos. Ahora, claro, acá van a estar las dos cuestiones que van a haber que resolver. O se van a ejercer las acciones de resolución del contrato, o se van a ejercer las acciones de readecuación. Y entonces aquí también va a tener injerencia del Poder Judicial, salvo que busquemos algún mecanismo para que esto se pueda resolver de otra manera, sin que todas las personas que tuvieron este conflicto tengan que recurrir al Poder Judicial, llenándolo de pleitos para ver cómo resuelven cada una de sus cuestiones. El otro instituto que también va a jugar en todo esto de relaciones patrimoniales es el de la frustración del fin del contrato. Es decir, el aislamiento, la paralización, la imposibilidad de reunirse,
la posibilidad de celebrar enorme cantidad de actividades, genera que muchos contratos que tuvieron como objetivo, como causa fin, una determinada situación, queden frustrados, porque es un tema extraordinario, que no se veía al tiempo de la celebración, hasta el mes de diciembre acá el coronavirus ni se sabía que existía, es ajeno a las partes, supera el riesgo asumido, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí también puede haber una mirada sobre el carácter definitivo o el carácter temporal, salvo que haya esencialidad en el tiempo de la ejecución. Una persona que se iba a casar y tenía la fiesta de casamiento contratada, la persona dice, mire, yo no la puedo cumplir, pero usted tampoco se puede casar, ni se puede reunir. Quizás se puede casar o celebrar el matrimonio, pero no puede hacer la reunión. Si la persona se casa, se extinguirá la obligación de cumplir con el servicio de catering, pero si la persona no se casa, esto podrá también trasladarse en el tiempo. Y claro, esta cuestión de frustración tiene que ser un acontecimiento anormal, el coronavirus lo es, tiene que ser sobreviniente, el coronavirus lo es, tiene que ser ajeno a las partes, bueno, el coronavirus lo es, ¿no es cierto? No provocado por alguna de ellas, bueno, no sé, alguien podrá decir, bueno, ¿y si alguien me contagió y con esto frustró, o fue imprudente, o sabiendo que tenía el virus lo hizo? Bueno, serán cuestiones que ahí sí tendremos que ver cómo se tratan. Pero son cuestiones muy particulares, no se pueden tomar como normas generales. Es decir, los motivos de la finalidad y la causa fin, que están vinculados por el tema de los artículos 281 y 1090 del Código, marcan también otros de los anclajes o amarras, como me gusta decir a mí, que traen los institutos a la realidad de los hechos. Tenemos que mirar los hechos y tenemos que ver si encuadran en algunas de estas situaciones. Porque si no encuadran, no podremos aplicar las consecuencias vinculadas a los institutos. Y fíjense que también nos podemos encontrar con situaciones muy particulares, que es que las partes al contratar hayan previsto en su momento que pueden ocurrir estos hechos y que no saben cuáles. Cuando alguien dice, está planificando un contrato, dice, bueno, y si hubiera una revolución, y si hubiera una pandemia, y la gente dice, no, bueno, pongamos lo que pasa y se prevén. En muchos contratos importantes, de construcción, o contratos de empresa, contratos de larga duración, y sobre todo contratos que se realizan con empresas o compañías o contratantes del extranjero, se trata de incorporar estas cláusulas que se llaman hardship o MAC, Material Adverse Changes, es decir, los cambios materiales adversos que se pueden producir en una contratación. Las partes incluyen en el contrato una cláusula convencional que permite revisar el contrato si se dan ciertas circunstancias y que dice cómo se va a revisar el contrato o cuáles van a ser las consecuencias y cómo van a actuar las partes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato que tiene alguno de estos institutos y las cláusulas están adentro de este contrato, pues bien, no tendremos posibilidad de recurrir a la frustración del contrato, a la imposibilidad de cumplimiento, la imprevisión, porque ya tenemos resuelto dentro del contrato cómo se tiene que manejar la situación. Nos quedan dos institutos más grandes, de los grandes generales, que pueden afectar las relaciones jurídicas patrimoniales en tiempos de pandemia. Primero, la suspensión de cumplimiento del artículo 1031. Es decir, alguien podría decir, suspendo la propia prestación hasta que usted cumpla o ofrezca cumplir, porque en realidad tengo muchas dudas de que usted pueda cumplir. Porque, ¿cómo me va a entregar si está cerrado? ¿Cómo me va a respetar el precio si usted va a tener que cambiar el sistema de costos? ¿Cómo me va a asegurar la calidad o la entrega en tiempo oportuno si ha habido un abandono del proceso productivo que se va a realizar en algún momento? Bueno, y entonces aquí también está la posibilidad de suspender este cumplimiento, tanto por el temor como la posibilidad de tener dudas, como es el Instituto de la Tutela Preventiva del artículo 1032, que bueno, que haya una amenaza de daño, porque la otra parte tiene un menoscabo significativo en la aptitud de cumplir. Y para este menoscabo significativo no necesariamente tiene que ser doloso, ni obrar por culpa. El menoscabo se puede producir por un hecho objetivo,
por el hecho de cerrar, por el hecho de que no pueda vender, de no tener el capital, de tener que ir a un concurso o ir a una quiebra. Y por eso también se señala que este instituto puede funcionar cuando el derecho de uno de los contratantes sufre esa amenaza de daño porque la otra parte, bueno, ha perdido o tiene un menoscabo de solvencia. Y para esto, bueno, tenemos que buscar las soluciones. Bueno, me tiene que, si me garantiza el cumplimiento, si tiene alguna manera de obtener quien apoye la posibilidad de cumplimiento o el pago y dar las seguridades y la suficiencia, bueno, en esos casos, la suficiencia de que realmente se va a cumplir, bueno, esta tutela preventiva que se puede ejercer extrajudicialmente o judicialmente, que puede ser tanto una acción de fondo, una acción meramente cautelar, bueno, mediante la comunicación yo lo puedo actuar extrajudicialmente y a través de una acción judicial también lo hacer delante de los tribunales. Y estas son las herramientas que yo tengo que analizar y ver para el caso de los conflictos que se van a dar en las relaciones jurídicas patrimoniales durante todo este tiempo de pandemia. Ahora, el Poder Ejecutivo ha entendido que más allá de todas estas circunstancias sobre las cuales no ha dado que ninguna norma específica que las altere, en materia general de cumplimiento de relaciones patrimoniales no ha habido un cambio, ni ha habido una norma general ley de emergencia como ocurrió en otras oportunidades, sino que se ha dedicado a regular supuestos específicos que a él le parecen importantes. Es decir, y esto es importante, o digamos, es significativo verlo, porque es imaginarse la mirada con que el gobierno está mirando o está observando esta situación de la sociedad. Ellos dicen, bueno, mira, acá tenemos problemas con los alquileres y con las deudas hipotecarias y prendarias de los créditos UBA. Y yo digo, perdón, ¿y el resto qué? Del resto no tiene problemas. El resto no tiene problemas, solamente la locación. Otros servicios no tienen problemas. Dice, bueno, los otros servicios vayan al régimen general. Pero yo voy a dar una norma general para situación especial. Congelamiento de alquileres, legalización de la mora, reperfilamiento de las deudas, suspensión de intereses, suspensión de los reclamos por falta de pago, prórroga en los plazos de vencimiento, ¿no es cierto? Normas para fiadores que los dejo atrapados durante la pandemia, y esta norma es de orden público. Es decir, no puede ser dejada de lado. Y allí vienen cuestiones muy delicadas, porque esto es para todos y todas, cuando la situación de todos y todas no es igual. ¿Por qué debería permitirse que una persona que sus ingresos son regulares, que no han cambiado, deje de pagar el alquiler? O se le dé la posibilidad de empezar a pagar de vuelta en el mes de octubre, si su ingreso es regular. ¿Por qué esta discriminación respecto de cuáles son los inmuebles en los cuales se involucra una situación tan general? Si hay personas que no pueden trabajar y personas que sí pueden trabajar. Hay personas que siguen recaudando y personas que no siguen recaudando. Hay quienes están realizando actividades y otras que no lo están realizando. El tema de la exclusión, por ejemplo, ¿cómo hacemos para determinar o quién dice que es una pequeña explotación agropecuaria y cuál no la es? De los que quedan excluidos de las normas y los que quedan incluidos. Otra cosa, si se producen exclusiones, también las exclusiones son genéricas. Y esto no está dando una realidad de lo que está ocurriendo y tampoco tiene un mecanismo de equidad, porque estamos permitiendo que se hagan refinanciaciones que no son justas en realidad. Porque si yo digo, bueno, suspendo el plazo de prescripción, me parece bien. Suspender las ejecuciones de sentencia está bien, aún con lanzamiento ordenado, porque aparte no se puede hacer la mudanza, o porque la persona no puede buscar un lugar sustitutivo. Pero esto es siempre que sea falta de pago. Pero si es por otro motivo, lo puedo desalojar. ¿Y la persona cómo va a hacer para ir a otro lado? ¿Cómo va a salir a buscar un lugar? ¿Con qué inmobiliaria va a visitar los lugares? ¿Cómo se va a mudar? Bueno, no lo dicen. Igual puedo iniciar las demandas, lo que no puedo realmente es ejecutar. Entonces, me parece que hay que tener un poco de cuidado en estas cosas, porque se dictan normas generales en situaciones que son diferentes. Porque aquí no es un tema solo de emergencia económica. Acá hay un problema sanitario, hay un problema de movilidad,
hay un tema de la posibilidad de desarrollar actividades. Hablan de congelamiento de precios de los alquileres y no es verdad. Acá no se congela nada. Lo que se dice es que cuando a estos sujetos incluidos, que están incluidos algunos y excluidos otros, pero personas que están en la misma situación, porque una persona que está trabajando por una empresa privada y no le pagan el sueldo porque la empresa no trabaja, bueno, deja de pagar y puede volver a empezar a pagar nuevamente los aumentos o los propios alquileres el mes de octubre. Pero si yo tengo un comercio, o aún si tengo una sociedad y no puedo trabajar y no puedo facturar, ¿por qué no podría tener el mismo régimen? Entonces, primero, no hay congelamiento. Todo el régimen de actualización se mantiene, lo que ocurre es que se difiere el momento en el cual pago. Y cuando voy a pagar en ese momento, sobre esa diferencia del mayor valor, que también se va a refinanciar en cuotas, es un valor que no tiene intereses ni siquiera compensatorios. Y además, se permite que también se deje de pagar sin invocar ninguna causa. Por el solo hecho de la pandemia, los alquileres, el canon ordinario, y esto se va a poder refinanciar, pero ahí lo que va a haber es un interés compensatorio, como el del banco, de la tasa de Banco Nación, que es muy inferior incluso a la inflación en la actualidad, en una situación de personas que a lo mejor no tendrían ninguna dificultad en pagar ese alquiler, porque sus ingresos siguen siendo regulares. Entonces, es complicado esto. Excluir del congelamiento, o del llamado congelamiento, que no es tal, sino que es diferimento del mayor valor, a aquellas personas donde los locadores son personas vulnerables, pero el decreto no dice quiénes son los vulnerables, tampoco dice quién va a determinar quién es vulnerable. Y dice, bueno, es vulnerable cuando tenga que cubrir necesidades básicas, o la de su grupo familiar, primario y conviviente, con el ingreso del canon locativo, y lo debe acreditar debidamente. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante la contraparte, ante la sociedad. Dice, no, ante un juez, que vamos a mandar a toda esta gente a que vaya un juez a decirle que no puede pagar o que tiene que cobrar alquiler porque lo necesita para vivir hoy, y va a ir a un juez a un juicio de 5 años a que le diga dentro de 5 años si realmente es vulnerable o no es vulnerable. No parece una solución razonable. Debió haberse pensado un poco más una norma de este tipo, e ir un poquito para atrás a buscar soluciones más creativas, es decir, más innovadoras. En la prórroga de garantías, bueno, en función de que se extienden los plazos contractuales por objeto de la pandemia, para evitar que el vencimiento del plazo libere a los fiadores, se dispone también las obligaciones de los fiadores que sigan acompañando. Con la diferencia de precio, ya dijimos nosotros, se hay que financiar entre 3 y 6 cuotas. ¿Quién dice si son 3? ¿Quién dice si son 6? Nadie lo sabe. Por supuesto, la gente va a elegir 6, el locador va a querer 3, y que van a ir de vuelta a la justicia para ver si son 3 o son 6, y que el juicio se resuelva después que pasaron años de que debían pagar la cuota. Bueno, parecería que esto tampoco fue muy pensado. Y si la idea era buscar un mecanismo de esfuerzo compartido, en realidad no fue muy logrado, porque no es la solución que se dio. Lo mismo ocurre, bueno, acá está el mecanismo de cómo se pagan las deudas. Yo después le voy a mandar a ustedes estas filminas, ahora cuando termine la reunión, para que la puedan distribuir entre todos los asistentes, que es una suerte de ayuda a memoria, para ubicarnos en las normas que están. Y lo mismo con los créditos hipotecarios. Se vienen a buscar soluciones ¿para quién? Para congelamiento de cuotas de vivienda única, muy bien, de créditos UVA. ¿Y si no es un crédito UVA? ¿Y si es un crédito diferente? ¿Y si es un crédito particular? ¿Y si es un crédito con un banco a una tasa diferente? Que en ese caso no queda congelado, que en realidad tampoco es congelado, sino que es diferido. La suspensión de las ejecuciones. Para algunos sí y para otros no. Si yo no estoy bajo el régimen UVA, ¿me pueden ejecutar? ¿Me pueden privar de mi bien? Bueno, estas cuestiones no fueron muy pensadas. El tema de tarjeta de crédito es muy importante, porque en el caso de la tarjeta de crédito, sabrán ustedes que en materia de lo que son el endeudamiento, sobre todo de las personas humanas, y aún de pequeños emprendimientos, comercios que se financian a través
también de sus propios dueños muchas veces, la gran cantidad de servicios y de bienes que se compran por beneficios, por seguros, por financiación, están tomados a través de tarjetas de crédito. Y lo que se ha permitido es un régimen de financiación por el tema de la pandemia, pero bueno, es un tema que sigue, porque yo puedo resolver el tema de la mora del pasado al momento que ingresó la pandemia, pero también se necesitan soluciones para cómo siguen las cosas. En el ámbito internacional esto no es ajeno, porque toda esta preocupación de qué pasa con los contratos no es solamente de la Argentina. Como vimos en el mapa mundi, el tema está generalizado en todo el mundo, y en el ámbito internacional también, en la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercadería, la famosa Convención de Viena, está el tema vinculado al impedimento ajeno a la voluntad, es decir, la imposibilidad de cumplimiento y la posibilidad de resolver el contrato, buscar soluciones, y también se vinculan algunas cláusulas del hardship o de las cláusulas MAC, y la posibilidad también de contemplarlo y darle soluciones a los contratantes cuando esto no ocurre. De hecho, en la propia UNIDROIT, es decir, los principios para los contratos, hablan de qué se trata la excesiva onerosidad y cuál es la manera de ir resolviendo estos conflictos y la necesidad de readecuar las soluciones o buscar una resolución del contrato. ¿Qué tenemos hoy? Algo totalmente insuficiente. Se necesita una norma general que también derive a buscar soluciones particulares. Porque como vimos, tenemos normas generales que se aplican a todos los casos que se responden con ellas, invocables aún por quienes estén fuera del régimen especial. Aquel que puede cumplir. Porque esta norma no dijo que era el que no pueda cumplir, el que se encuentre con la imposibilidad. Llevarlo a los parámetros generales que el código da y que están dados sobre los principios de buena fe. Porque si no, acá estamos permitiendo que hay muchísima gente que no cumple. Por ejemplo, personas que perciben su salario y que además tienen un suplemento de asignación por el Estado, bueno, pueden no pagar el alquiler. ¿Por qué no pagarían el alquiler? ¿Por qué les vamos a permitir que empiecen a pagar en octubre si están cobrando aún más de lo que recibían antes? O una persona que sigue percibiendo sus ingresos, ¿por qué no pagaría la cuota correspondiente a su crédito hipotecario? No importa si suba o no suba, mientras no puede invocar además la excesiva onerosidad o la imposibilidad de cumplimiento. Entonces, la idea es, hay que bajar la litigiosidad, generar normas que puedan llevar a que después se genere una litigiosidad, como el hecho de que los acreedores señalen que los deudores que se ampararon en normas particulares no dadas de orden público en realidad están causando un daño porque no estaban incluidos dentro de la imposibilidad de cumplimiento y se sometieron a un régimen especial general que no distingue. Me parece que no ha sido una buena solución. Sí ayudar a que se permita descomprimir la situación, pero si no, esto lo vamos a llevar a circunstancias muy complicadas. ¿Cómo se sale de esto? Porque ya va pasando el tiempo y me imagino que habrá preguntas o inquietudes. Yo soy el único, no lo digo para pecar de soberbio ni nada, sino soy el único porque soy el único que dice estas cosas de que hay que olvidarse de lo que hicimos en el 2001. Este tema de el esfuerzo compartido, ir todos a la justicia, olvídense, no pueden ir millones de personas a la justicia a buscar el esfuerzo compartido. Acá no podemos dictar normas ni darle crédito a la gente para que pague cosas viejas, porque no podemos, porque no hay plata, porque no podemos salir. Es decir, no hay manera, lo poco que tenemos de ahorro, que ya queda casi nada, queda poquísimo al lado de lo que teníamos. No tenemos crédito externo y estamos emitiendo que la máquina ya no da más. Bueno, los recursos son pocos. Entonces, dar recursos para pagar o subsidiar gente para pagar deuda vieja, hay que olvidarse. Acá hay que reestructurar, reperfilar toda la deuda privada nacional en una gran moratoria. Yo no le puedo emitir ni dar dinero a las personas o a las empresas para pagar la luz del mes anterior, porque paga la luz y está igual, no puede arrancar. Yo el dinero se lo tengo que dar a las empresas, a los pequeños empresarios, a los profesionales, para que se vuelvan a poner en marcha, para que vuelvan a producir, para que vuelvan a generar. Y lo mismo tengo que hacer con las familias. Las familias yo les puedo dar el dinero para que paguen las deudas que tienen, darle un préstamo y endeudarlas para pagar deuda.
Lo que toca hacer es refinanciarle la deuda anterior. Es lo que yo llamo un plan Marshall para la Argentina. El mismo plan que se hizo para salvar Europa después de la guerra, hacerlo para la Argentina. Lo que ocurre es que acá no vamos a tener un país como Estados Unidos que ponga el dinero, lo tenemos que poner nosotros. Entonces tenemos que elegir en qué lo ponemos. Como en el plan Marshall se eligió en qué se ponía el dinero. No era para cualquier cosa, era para volver a poner a Europa de pie por el daño sufrido después de la guerra. Y entonces hay que redimensionar el Estado y también hay que mantener la asistencia, porque esto es importante. La gente dice, bueno, vamos a ayudar a la gente, pero en un momento también tenemos gente con mucha vulnerabilidad, gente con problemas de salud y seguridad. Bueno, esto es lo que es mi propuesta, que yo quiero compartir muy rápidamente con ustedes. En principio general, una gran moratoria. Señores, se fija una fecha de corte, lo que se debe, y eso no se paga, eso se reperfila. ¿Qué conseguimos con esto? Poner que los recursos nuevos sean para volver a asistir a personas vulnerables y volver a poner en pie al país con actividad productiva. No para pagar deudas, que es dinero bueno colocado sobre dinero malo. Hay que ser práctico, dejar de declamaciones, vamos a dar dinero para que todo el mundo pague. No, para atrás no se paga nada, empezamos de vuelta. Vamos a pagar, pero más adelante. Y otra cosa, terminemos con el freezer. No se puede congelar todo por 6 meses, un año como se pretende. Porque esto servía en el 2001, en el 2002, porque las empresas estaban abiertas, endeudadas pero abiertas. La gente tenía problemas de trabajo, pero trabajaba. Y el que no tenía problema, el que no tenía trabajo, iba al trueque y cambiaba cosas. Y hoy no puede ir a ningún lado porque está encerrado en la casa. Y cuando salga no se puede juntar para hacer nada, ni para planificar. No se va a poder juntar para intercambiar. No va a poder ir a ningún lugar donde haya aglomeraciones, donde se junte gente. Entonces, las empresas estaban cerradas ya antes de la pandemia y ahora están más cerradas. Hay que volver a abrirlas. Entonces, el freezer de esperar un tiempo mientras la gente sigue trabajando no sirve, porque hay que volver a empezar. Entonces, ¿cuál es la idea? Freezer y dejar que esto se agrave. ¿Para qué? Para que dentro de 180 días, un año, 100.000 empresas en dificultades vayan a los tribunales, millones de personas y familias vayan a buscar su concurso particular o sus declaraciones en quiebra, o que empiecen los juicios para ver qué se hace con el esfuerzo compartido, dentro de cuánto, 180, 360, ¿en qué se está pensando? El freezer no funciona, hay que descartar el freezer. La gente me dice, bueno, va a hablar con jueces, Víctor, dígale lo que tienen que hacer. No, yo no les digo a los jueces lo que tienen que hacer. Lo que yo les pido a los jueces es que reflexionemos juntos y nos demos cuenta de algunas cosas que me parece que son importantes. La gente pide y dice, bueno, concursos en trámite, ¿qué podemos hacer? Bueno, que se reabran las negociaciones de los acuerdos preventivos. Es una locura. Ya están suficientemente saturados para darle nuevos procesos. Los concursos que están en trámite, sin acuerdo homologado, bueno, hay que rearmar el calendario y que sigan. Y que negocien lo que puedan, como puedan, bajo la nueva realidad. Por supuesto, otorgar un pequeño plazo de gracia para evitar quiebras indirectas por cuestiones procesales, porque se venció un plazo del periodo de exclusividad o porque el deudor no llegó con las conformidades. Pero nada más que eso. Y permitir los pedidos de propia quiebra. Se pretende prohibir la declaración en quiebra. ¿De quién? De una persona que viene y dice, buenos días, estoy en quiebra, no puedo afrontar nada, les pido que declare mi quiebra, me desapodere y terminemos con esto. Y le decimos, no, quédese 180 días, 360 días, vuelva, está prohibido quebrarlo a usted. ¿Qué hacemos con ese hombre? Todo va a ser mucho peor, persona o empresa, sea lo que sea. Con las quiebras declaradas, hacer lo menos posible, dejar que sigan el curso liquidativo, permitir las subastas virtuales, avanzar. La gente dice, no, van a malvender los bienes. ¿Pero y qué creen que va a pasar dentro de un año? Que los van a vender bárbaro. ¿Qué va a pasar este año? Con los bienes abandonados, con los activos que no tienen seguro, que hay que pagar vigilancia, que se van deteriorando, que no van sirviendo. Hay que avanzar. Esto es como cuando dice el presidente, que lo escuché con este tema Vicentín, que no es el tema del día, pero fue muy interesante su reflexión. Intervine con un Estado que no tiene dinero para rescatar a la empresa, porque si no, iban a venir los extranjeros a quedársela. Pero por un lado quieren inversión extranjera y cuando el extranjero viene a comprar una empresa, no lo quieren. Yo digo, esto no se entiende. Es decir, qué sé yo. Y lo mismo pasa aquí. ¿Qué pensamos que va a pasar? ¿Que esto va a valer mucho? ¿Que ahora no vale nada por la pandemia? Bueno, es parte de
del costo que se pagan en estas tragedias generales. Pero mantener todo frisado para que se vuelva a despertar el gigante dormido en 360 días y se reúna con todos los nuevos comensales que van a venir al mundo de las quiebras, es una locura. ¿Qué hacemos con estas deudas? No se puede hacer un pagadío, pero sí una moratoria. Hay que hacer un pequeño periodo de suspensión de acciones para organizar un bono enorme de todos los deudores. Se hace un gran bono nacional de deuda, donde todos los deudores que quieran entrar, entren, y al entrar estos deudores tienen deudas que pagar y créditos que cobrar. Va a haber un primer neteo y después de esto se hace un bolso enorme de créditos que quede, que se tituliza y que tiene un valor proyectado en pesos con una tasa de interés a 5 años, con, si quieren, 18 meses, 2 años de gracia. Y bueno, y este bono se puede utilizar también como una suerte de cuasi moneda para el pago de obligaciones dentro del mercado sin necesidad de emitir. Las empresas concursadas con acuerdo homologado podrían subirse al bono, y los créditos amparados con garantías especiales podrían tener una serie dentro del bono con garantía común en los activos que están afectados con esa garantía especial. Por única vez y como gran contribución, bueno, como ocurre con la moratoria, como ocurre con los blanqueos, por única vez a la construcción del bono, los privilegios generales no operan. Y los privilegiados generales pasan a ser quirografarios, se reconvierte la deuda y con esto tenemos algo para mirar hacia el futuro respecto a la deuda y todos los fondos nuevos se usan para reactivar la actividad productiva. El segundo bono, que también es mixto público-privado, porque también el Estado tiene créditos y el Estado también tiene deudas, es para las familias profesionales, personas humanas que no tienen empresa. Bueno, estas personas van a tener un segundo bono, donde se hace exactamente lo mismo, pero como son personas que no tienen una capacidad de recomposición de ingresos y de flujos mejor que el empresario, porque dependen muchas veces de un sueldo, o dependen de honorarios, o son empleados públicos, ¿no es cierto? Bueno, necesitan más tiempo. Hay que darle 7 años, 2 años de gracia, y ese bono también va a ser un bono que va a permitir darle una cierta liquidez al mercado, como ha ocurrido en otras oportunidades y en otros lugares del mundo. Y finalmente, los créditos y el dinero que se pueda dar tiene que ser para volver a empezar. Acá ocurrió una tragedia. Tenemos que darnos cuenta de la dimensión. Esto es peor que una guerra. La guerra tiene un teatro de operaciones localizado, territorial. Esto no tiene nada, no es territorial. Esto afecta a todos, el planeta completo está. Entonces es mucho peor. Hay que volver a empezar. Y aparte, los países importantes, más desarrollados y demás, también tienen su crisis. Y están haciendo maravillas, o tratando de hacer maravillas, para recomponer su propia economía. No están para ayudar a los demás. Y entonces este tercer bono, que también operaría como cuasi moneda, es un bono que va a ser destinado a la actividad productiva. Hay que reestructurar el sector público y el escenario hipotético es posible, porque los números no son números tan locos. Pensemos, estamos reestructurando 64.000 millones de dólares en estos bonos que no sabemos el viernes si se reestructuran o no. Debemos cerca de 300.000, 350.000 millones de dólares y lo que estamos hablando es de 10.000 millones de dólares. La deuda privada de empresarios de pymes es de alrededor de 7.000 millones, pero no está todo en mora, solamente 4.000 en mora. La deuda de las familias son 19.000 millones, pero solamente 4.000, 5.000 están en mora. Hay otras cosas que se cumplen normalmente y que se pagan. Entonces, con 10.000 millones de dólares que no los tenemos o que están de reserva, podemos hacer un bono con una garantía del Estado. Y ese bono podría tener una circulación y una posibilidad de cobro, porque el fondo fiduciario que maneja el bono no hace un perdón de deuda. Las deudas siguen reestructuradas y algún valor de eso siempre se va a recuperar, sobre todo porque el mismo bono se puede compensar a través del pago de impuestos, por ejemplo. Es decir, hay una salida, hay una posibilidad, hay que mirar con un poco de innovación y de imaginación. Estamos en una situación diferente y extraordinaria y necesitamos innovar, necesitamos imaginarnos salidas diferentes, volver a hacer esto, de hacer un decreto para los alquileres todos iguales, no importa si puedo pagar o no puedo pagar,
hacer un decreto para los créditos hipotecarios, para algunos sí, para otros no, de una manera muy injusta, y tampoco sabiendo si puedo pagar o no puedo pagar. Bueno, estas son cuestiones muy particulares. Pero los grandes institutos de nuestro código, por suerte, están, funcionan, son muy modernos, pero hay que buscarles una alternativa para que esto no se convierta en una especie de camión volcador que llega con cantidad de expedientes a un poder judicial y hacerlo colapsar. Y finalmente, hacer colapsar el poder judicial es también frustrar el sistema de administración de justicia y la garantía del acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia no es solamente poder ir y tramitar un expediente, es tener justicia buena y sana en tiempo oportuno. Aferrémonos a los principios generales que tenemos en el código, miremos estas normas particulares, pero lo cierto, yo creo que hay que instar al Congreso de la Nación a que se aboque en serio a ver cómo podemos construir una ley de emergencia con salidas novedosas e innovativas para una crisis que por lo menos en la historia de nuestro país y en la historia del mundo no tiene parangón en el siglo XX ni en el siglo XXI. Porque la gripe española, que fue tan devastadora y que trajo 50 millones de muertos, tampoco fue algo que cayó en todo el planeta, sino que también tuvo localizaciones e influencias particulares. Esto es algo nuevo, esto es diferente, y ante lo nuevo busquemos cosas nuevas, porque si buscamos cosas viejas, las soluciones no se van a encontrar. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con estas reflexiones y bueno, voy a salir de la pantalla compartida para que podamos ver las caras a través del Zoom de una manera un poco más empática. Y bueno, por supuesto, si tienen preguntas, reflexiones y demás, para eso estoy. Vamos a dejar acá de compartir pantalla, a ver si es así. Y se supone que estamos de vuelta juntos, ¿sí? Bueno, gracias Daniel. Bueno, como siempre, excelente y muy enriquecedor, y bueno, por otro lado nos dejas con un poco de miedo, ¿no? Somos todos conscientes de lo que se nos viene, es muy difícil, y bueno, ojalá que te escuchen y poder buscar otras soluciones que no sea todo sobrecargar tribunales. Todos tenemos miedo del colapso, y que se suma no solo la falta de herramientas, sino también las faltas de personal, falta de tecnología, etc. Seguro que Luz también quiere agregar algo, mientras que yo te digo que acá solamente son agradecimientos y felicitaciones. Así que, bueno, gracias de mi parte, Luz. Ahí te dejo la palabra y yo voy viendo si hay alguna pregunta que quieran hacer, me la hacen por el chat. Claro. Y yo se la leo. Claro, sí, bueno, eso justamente, invitar a los participantes que quieran hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, lo pueden realizar a través del chat del grupo. Hasta ahora son todas gracias y excelente, y bueno, todo elogios, doctor, todo elogios. Yo creo que ellos dicen eso porque están asustados sobre lo que viene, pero bueno, hay que tener esperanza. Yo creo que poco a poco, aparte hay que hacerse oír, hay que hacerse oír. Y ustedes que tienen esta representatividad tan grande a lo largo y a lo ancho del país, de una función tan maravillosa que es la administración de justicia, uno de los tres grandes poderes del Estado, lo que siempre fue la garantía, o que nosotros hemos percibido que es la garantía, y que tantas veces está también castigada, no solo injustamente en los conceptos, sino injustamente en la distribución del daño reputacional, porque a veces por lo que hace un determinado fuero o un grupo muy pequeño de jueces, la gente habla de la justicia en general, y en realidad no es así. La justicia en su conjunto de la República Argentina ha dado muestras de haberse cargado al hombro muchísimas cosas. Los que tenemos algunos años, para bien y para mal, es decir, para mal porque la mecha se queda poca mecha para consumir, y para bien porque tenemos experiencia y memoria. Sabemos que en todas estas crisis ocurrió, que el Poder Judicial terminó siendo el que recibió finalmente un conflicto del que tuvo que hacerse cargo. No solamente ocurrió en el 2001, también ocurrió en gobiernos anteriores, cuando se implantaron normas de confiscación de depósitos, cuando se implantó el ahorro forzoso. Recordarán ustedes, bueno,
por las caras que veo, muchos de ustedes ni sabrán lo que fueron estas cosas, ¿no? Pero acá tuvimos muchísimos años, desde la década del 40 en adelante, donde se cambiaron obligaciones por bonos, donde se establecieron leyes de emergencia que alteraron totalmente las relaciones jurídicas, donde se afectaron derechos de propiedad de una manera salvaje, titulizando deuda, y de todo eso salimos. Yo digo, de todas esas malas experiencias, a veces quedan algunas cosas buenas. Es decir, por ejemplo, hay deudas que se pueden titulizar. Hay manera que cosas que no se pueden cobrar puedan recobrar un valor si se les da una instrumentación o se construye valor a través de una organización económica y financiera de dicha deuda. Fíjense, miren hoy el caso de Vicentín, que está tan sonado en todos lados y al que no me voy a referir porque tampoco era el tema, pero inmediatamente a una alternativa que es la de siempre, vamos a expropiar, vamos a rescatar, que finalmente es que el Estado que dice que no tiene dinero le va a poner dinero a la compañía, porque cuál puede ser un rescate si no es poniéndole dinero a una persona que dicen que está virtualmente quebrada, para el dinero. Pero inmediatamente surgen personas que dicen, no, ¿por qué no una asociación estratégica? ¿Por qué no un programa de participación con capitalización de deuda? Alguien aparece y dice, ¿por qué no capitalizar los créditos del Estado Nacional, que igual quizás no se cobren, y con eso hacer una acción de oro que permita gobernar la compañía? Empiezan a surgir ideas. Yo digo, ¿por qué no podemos tener la misma creatividad para este problema de relaciones jurídicas lesionadas, heridas de contenido patrimonial generadas por la pandemia? Yo creo que hay que hacerlo, y hay que trabajar y buscar mecanismos de que el Poder Judicial sea el último recurso. Pero la primera solución no puede ser, bueno, que lo arreglen los jueces. Porque los jueces no lo pueden arreglar. Y tampoco es justo trasladarles a ellos un problema que es de política económica, financiera y de deuda privada y pública, que son asuntos de Estado. Que son asuntos de Estado y de administración del Estado. Así que bueno, ojalá podamos conseguir que se avance en esta idea y que el diálogo sea un poco más fructífero, más enriquecedor, más novedoso, y no seguir repitiendo lo mismo e insistir para situaciones diferentes con remedios que no sirven. Yo en estos momentos me he hecho una especie de frase o muletilla que dice, innovar conlleva un riesgo, pero hoy el mayor riesgo es no innovar. Qué buena frase. Acá tenemos unas preguntas bastante interesantes, Daniel. No sé si las viste, Luz. Sí, sí, pero decirle sí. ¿Las leo? Sí. Bueno, de José Ignacio Pastore pregunta que si bien no es el tema de esta convocatoria, agradecería alguna opinión, si sería tan amable, sobre el tema de la intervención del Estado en empresas privadas endeudadas y su vinculación con el proceso concursal. Y después tenemos otra de Fernando Gámez. Que claro, después es imposible no encarar ese tema con la actualidad de hoy. Bueno, varias cosas para decir. El tema de la intervención del Estado en la economía y en las empresas privadas es un tema de política económica e ideológico. Es decir, hay países que lo hacen, otros que no lo hacen, hay gobiernos que lo hacen y gobiernos que no lo hacen. Esto, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? ¿Qué medio de producción tiene que estar en manos del Estado o no? Es un tema que no es jurídico, es un tema de filosofía económica. Otra cosa es que se inventen institutos jurídicos inexistentes, como es la intervención presidencial de sociedades o de personas jurídicas privadas. Esto no está permitido, esto no hay ninguna norma que permita esto. Siempre la intervención en la propiedad privada y en la administración de personas jurídicas privadas es por parte de los jueces, así lo establece la ley de sociedades, así lo establece la ley de concursos, así lo establece el artículo 305 del Código Penal para determinados delitos contra el orden económico financiero. Así lo dice la ley de entidades financieras, así lo dice la ley de mercado de capital, así lo dice la ley de las aseguradoras y su control. Cada vez que la administración tiene un problema con los particulares, si quiere intervenirlo, tiene que recurrir al juez. El único que puede intervenir es el juez porque es la garantía de la actividad privada. Esta es la primera cuestión. El instituto de la intervención presidencial es un instituto inexistente en el derecho argentino, público y privado. ¿Qué ocurre? Que mientras nadie diga nada, en IPF nadie dijo nada porque finalmente
pagaron las acciones. 12.000 millones de dólares, 5.000 millones en bonos, más 7.000 millones en intereses, y ahora un nuevo pleito con una contingencia entre 3.000 y 12.000 millones. La compañía no vale ni 3.000 millones. Pero nadie dijo nada de la intervención porque les pagaron, ya está. En Chicone, intervención presidencial también de la compañía. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque no había dueños. ¿Se acuerdan que los dueños no aparecieron? La empresa estaba quebrada, con lo cual los dueños estaban desapoderados. Prácticamente los bienes que tenían eran muy pocos. Y nadie quiso contar que era dueño, con lo cual nadie impugnó ni resistió. Entonces, el decreto presidencial intervino la empresa y nadie lo impugnó. Esta es la primera vez donde parecería, no lo sé, que va a haber alguna resistencia y ahí se verá, y el Poder Judicial tendrá que decir si el presidente de la República puede, por su propia voluntad, establecer una intervención judicial. Que aparte, recordarán ustedes que el régimen de intervención judicial no es cuestión de que el juez dice, bueno, yo nombro a la persona que quiero, mi amigo. Hay listas, hay selecciones, hay una serie de garantías. Acá el presidente de la República dice, a mí parece que esta persona es buena para, bueno, y lo nombro, y yo solamente decido, y después lo mando a rendirle cuentas al juez. Ahí el juez del concurso me parece que va a ser muy interesante. Cuando venga el interventor presidencial y le diga, vengo a rendir las cuentas porque así dice el decreto, el juez le va a contestar, no sé lo que hará el juez, pero me imagino que le va a contestar, mire señor, concurra donde corresponde, acá yo no lo nombré, yo no le encomendé nada, y usted a mí no me tiene que rendir cuenta de nada. Porque yo como juez de concurso, los administradores naturales tampoco me rinden cuenta. Solamente si yo les pregunto si hay una denuncia porque han violado el régimen de desapoderamiento atenuado y han hecho actos fuera de la administración, ¿no es cierto? O si han dispuesto de bienes registrables, los han prendado, han alquilado un fondo de comercio. Pero los jueces no son los que le aprueban la gestión a los administradores naturales. Y tampoco se la van a aprobar a interventores que no designaron. Es decir, si el interventor fue designado por el presidente, el interventor le tendrá que rendir cuentas al presidente. La manda que recibió y que hizo con el poder que el presidente le dio sobre una persona jurídica privada. Así que eso es por un lado. La administración, y otra cosa, el juez del concurso no fiscaliza al administrador, fiscaliza a la administración. Concepto objetivo. Es decir, el juez de concurso no tiene nada que decir si los accionistas nombran a un presidente o un directorio con Juan, Pedro, Diego o José, Roberto y Manuel. No tiene nada que decir. Si esta gente viola el régimen, los artículos 15, 16 y 17, se va a meter el juez y va a decir, momento, vedor, interventor, desplazo, lo que fuera. Y el que va a vigilar es el síndico. Con lo cual, aunque el interventor sea presidencial y lo haya designado el presidente, va a administrar bajo la vigilancia del síndico concursal. Y el síndico le va a poder decir al juez, mire, este interventor presidencial, pongamos un ejemplo, no está haciendo las cosas bien, está excediendo los actos de administración ordinaria, está disponiendo de los bienes. Entonces, el juez tiene facultad de remover al interventor presidencial y colocarle un coadministrador o colocar un administrador judicial, porque eso se lo da una ley de fondo, no un decreto presidencial. Finalmente, no era el tema, pero ya que me preguntan lo digo, la pregunta es ¿por qué el presidente dictó un decreto de necesidad y urgencia? Porque tampoco una ley del Congreso puede intervenir una persona jurídica privada. No hay norma que lo establezca. La idea de dictar un decreto de necesidad de urgencia es porque está utilizando facultades legislativas cuando el Congreso no las puede, no hay tiempo para que el Congreso las tome. Entonces, para mandar una ley de expropiación no necesita decreto de necesidad de urgencia. Para exponer la intervención tampoco, porque el Congreso no puede, si lo quiere colocar por su propia voluntad, que lo haga. Y para hacer una ocupación temporal anormal de la ley 21.499 de expropiaciones, tampoco necesita un decreto de necesidad de urgencia, porque claramente los artículos 57 y siguientes dicen que esta intervención, o mejor dicho, esta ocupación, la establece o la dispone la administración, la autoridad administrativa, que es él. Así que no es un tema de la ley. El Congreso declara la utilidad pública y expropia, o declara sujeto a expropiación, pero de ninguna manera tiene facultades para la ocupación. La ocupación es competencia de la autoridad administrativa.
Entonces la pregunta es ¿por qué hizo el decreto? Y yo le cuento por qué. Porque para sanear la actuación. Porque como ocurrió, si es que se siguen los modelos YPF y Chicone, que yo creo que se siguen al pie de la letra, más Chicone que YPF, porque se expropian bienes y no acciones, si no hubiera dicho que expropiaban las acciones, como se dijo en YPF, el proyecto de ley, lo que va a hacer es, este decreto va a ir al Congreso, al tener mayoría parlamentaria, se va a convalidar y se va a aprobar, y van a sanear algo que no tenía que hacer por decreto de necesidad de urgencia, y va a parecer que la legitimidad quedó consagrada. Y esto es un error. Y vuelvo a repetir, no es un tema de criticar al presidente, ni de criticar, es un error jurídico. Si quieren expropiar una empresa, que la expropien, si quieren, estas son maneras en que los gobiernos y los parlamentos establecen un modelo de país económico, jurídico. Es una decisión de mérito y conveniencia. La declaración de utilidad pública es muy difícil de discutir, es muy discrecional. Solamente si hubiera una arbitrariedad extrema, podría en ese caso la Corte llegar a declarar la invalidez de la expropiación, pero si no hay una arbitrariedad extrema, ya hay muchísimos precedentes, se ha dicho, aquella idea del viejo fallo de más de 100 años, del caso Lortondo, donde se intervino muy fuertemente para dejar sin efecto una declaración de utilidad pública sobre bienes que se iban a expropiar en una franja de la Avenida de Mayo, para que la expropiación fuera parcial y no total. 50 años después, en el caso Escalante Bosch, la Corte relativizó esto, y hoy también juegan los tratados de derechos humanos, donde sobre el tema de la expropiación, en realidad la declaración de utilidad pública debería explicar por qué la expropiación es una solución mejor que la de permitir que la sociedad tramite el concurso, trate de llegar a un acuerdo con sus acreedores y eventualmente, si la sociedad va a la quiebra, expropiar los activos de la quiebra. Bueno, veremos qué pasa en el Congreso. Bueno, y en relación con el juez del concurso, creo que le expliqué, la expropiación no para el concurso. Y el otro tema que yo no sé si tiene muy claro el gobierno, es que no se puede llevar los bienes. La sociedad está en concurso, la sociedad está dividida y dispone de sus bienes, y la expropiación será un crédito que ingresa al concurso contra los bienes, pero en realidad el tema es que yo vengo, me llevo los bienes y vacío la compañía y la dejo con una cáscara y con un crédito. Hoy aquí el pago previo es tremendamente significativo, porque la sociedad debe utilizar sus activos en garantía de sus acreedores, en un proceso donde está buscando llegar a un acuerdo con ellos para ver cómo les paga. Si yo le quito todos los activos y le dejo solamente un juicio contra el Estado, en realidad estoy defraudando a los acreedores, que están perdiendo la garantía sobre el régimen común en un sistema tan particular como es el de la ley de concursos. El tema es más delicado de lo que parece. ¿Faltaba algo más o no? Sí, qué tema, ¿no? Gracias, Daniel. Realmente da mucho, ¿no? Serviría creo que para otra charla que creo que está organizando Gladys, me parece, ¿no? Para esa época vamos a tener novedades, vamos a ver, ya va a estar medio avanzada la cuestión, por lo menos en el Senado. No, Gladys después nos va a compartir la invitación a la charla que organiza en la Universidad de Congreso, para todos aquellos que les interese seguir profundizando el tema. Bueno, ¿no te molesta que te sigamos haciendo más preguntas? No, para nada, tranquilo. Tenemos otra, bueno, de Fernando Gámez, que es un juez mendocino. Sí, lo conozco. Sí, y dice que él pregunta si es en un proceso de concurso preventivo en la reestructuración del pasivo, ¿se podrán plantear junto con la negociación del acuerdo los institutos, por ejemplo, de la teoría de la imprevisión al juez concursal en el ámbito de la verificación? Porque seguramente, dice, se vendrán muchas presentaciones. Sí, lo que pasa es que, a ver, finalmente este tema de la imposibilidad de cumplimiento o la teoría de la imprevisión que se invoque, si no es aceptada por la contraparte, esto termina en un conflicto judicial, ¿no es cierto?
me parece bien que se puedan plantear cuestiones de estas en los créditos, el síndico dará su opinión y finalmente el juez o la jueza intervinientes, al dictar la resolución verificatoria, podrán declarar quizás la admisibilidad y por lo no recogido parece que el trámite de una eventual imprevisión o cuestiones del contenido del valor van a tramitar por incidente de revisión. Eso es lo que me parece a mí en el tema concursal. Pero en cuanto a la propuesta, no, porque la propuesta finalmente es voluntaria. Hoy la ley no tiene restricciones respecto de la propuesta. Si la propuesta obtiene las mayorías suficientes, lo único que quedaría es el reclamo de los que no acompañaron ni dieron digamos, la conformidad para con la propuesta. Si les parece que hubo un abuso de derecho o fraude a la ley, podrán pedir que a ellos se los excluya como una categoría particular y se les ofrezca algo diferente que no viole los límites de la confiscación. Pero no creo que más allá de eso. ¿Qué más tenemos, Silvina? Sí, tenemos ahora que también, porque también transmitimos por un canal de YouTube y de ahí me mandan las preguntas por WhatsApp, así que esa te la leo del teléfono. No pasa nada. Dice, la pregunta es de Javier Marcos, y dice, si se entendiera que lo que el decreto de expropiación significa que expropia a los bienes, entre comillas, de la empresa y no las acciones. El desplazamiento de los bienes hacia YPF Agro no significa un vaciamiento de Vicentín que autorizaría al tribunal a remover al interventor, punto. Es decir, YPF Agro podría disponer de los bienes en infracción a los artículos 15 y siguientes de la ley de concursal. Bueno, ese es uno de los temas a discutir, porque aparte no nos olvidemos una cosa. La expropiación y el valor de la expropiación lo van a discutir, porque, a ver, acá no es cuestión que yo expropio, vengo y me llevo los bienes. La ley de expropiación dice muy claramente, acá o hay avenimiento o hay juicio expropiatorio. Ahora, ¿con quién va a negociar el gobierno un avenimiento si lo que se expropian son los bienes? Con la sociedad, que administra a quién. Un interventor presidencial, que por el decreto, creo que 1278 del 2015, si no recuerdo mal, o 2012, es un funcionario público. El Estado y un representante del Estado van a negociar, o los legitimados son los interventores desplazados, que tienen una residualidad para determinada defensa de sus derechos, para resistir la intervención, por ejemplo. La sociedad puede resistir la intervención a través de su directorio residual, que fue el desplazado. ¿Qué va a negociar? ¿El Estado por el Estado? No. Hay que dejar los demás. Si no hay acuerdo, va a tener que llevar adelante el juicio expropiatorio. Y para hacer el juicio expropiatorio, la expropiación solamente queda perfeccionada con la sentencia firme. No hay expropiación. No se pueden llevar los bienes. Entonces, decir, bueno, ocupo la empresa. Ya la ocupé normal, pero la ocupación anormal la tiene que devolver. La ocupación temporal normal es la que no se devuelve. Pero esa ocupación normal, que es la que se utiliza durante el tiempo de la expropiación, digamos, durante el tiempo en que el bien está sujeto a utilidad pública, hasta el momento que se realiza el acto administrativo de expropiación, es remunerada. Y tiene que ponerse de acuerdo el Estado con el expropiado. Y si no se pone de acuerdo, no puede ocupar. Yo creo que acá con mucha liviandad se ha dicho, exprópiese, basados en situaciones diferentes. En el caso de, tomando ejemplos del pasado que hoy no sirven. Como lo que digo yo, tomar remedios del 2001 para ahora no sirven. Si yo tomo YPF, no me sirve. Porque en YPF expropiaron el 51% del paquete accionario. Expropiaron el control. Había otros accionistas, funcionaban con la y durante 2 años hicieron una ocupación, sin decirlo, temporaria, anormal de las acciones. Y entonces, de hecho, el registro de accionistas de YPF figuraba derechos de las presentes acciones ejercidas por el Estado Nacional en virtud de la ley tal. Pero no decían que eran del Estado Nacional, porque el Estado Nacional no se había expropiado todavía, porque no había pagado. No había pagado y no había avenimiento. Era una ocupación normal, anormal por 2 años. Antes de 2 años tuvieron que expropiar. Yo en ese momento escribí un artículo del cronista que se llamaba YPF no está expropiada,
y me mataron de todos lados. Y finalmente tuvieron que reconocer que yo tenía razón. A los 2 años, cuando se le vencía la ocupación y se le caía la expropiación, tuvieron que expropiar a último momento. Y ahí es donde se hizo el acuerdo, donde salieron los bonos, los juicios y demás. En el caso de Chicone, todo fue muy fácil porque nadie hizo nada. Pero hicieron el acuerdo de avenimiento. Cuidado. Vayan a buscar los antecedentes. No es que el Estado vino, se llevó los inmuebles, las máquinas y la pasó a la Carta de la Moneda con todo el personal. Celebraron un acuerdo de avenimiento porque la presidenta de entonces, la doctora Fernández de Kirchner, designó entidad, digamos, sujeto expropiante a la FIP, y la FIP celebró el acuerdo de avenimiento con las autoridades de Chicone y transfirió el inmueble y las máquinas. Si aquí la gente de Vicentín no quiere ceder y no firma un acuerdo de avenimiento, no le pueden llevar los bienes. Tendrán que hacer un juicio de expropiación y cuando termine el juicio, al final del juicio, con la sentencia firme, recién podrán llevarse los bienes. Así que esta idea de que me llevo todo YPF Agro, no es posible. No es posible. Sí, qué temas, ¿no? Lo que pasa es que no hay que confundir que determinados casos salgan bien desde el punto de vista operativo sin mirar por qué salieron bien. Pero acá todo el mundo habla que el Estado ya pasa por el Senado, por diputado y se llevan los bienes. Y no es así. Si no hay un acuerdo de avenimiento, los bienes no se van. Y si hay que hacer un juicio expropiatorio, los bienes no se van hasta la sentencia definitiva. Y aparte, sí, la ocupación no puede durar más de 2 años. Así que todavía tenemos de este tema para rato. Exacto, ¿no? Sí. No sé si hay otra pregunta, Luz, si vos ves. Acá Santiago Marano dice, doctor Vítolo, ¿algún comentario sobre la suspensión de despidos y de suspensiones en relación a la actividad empresaria? Bueno, esto, sí, no es del tema, pero... Esto es un clásico, pero que normalmente la suspensión de despidos normalmente se ha colocado en situaciones de emergencia anteriores dentro de una ley de emergencia. Porque la ley de emergencia prevé un conjunto más de cosas. Tiene que ver con valores, con disponibilidades, con política cambiaria, con política de precios, con muchas cosas. Acá, por decreto suspendieron los despidos, los van a volver a prorrogar la suspensión, y la pregunta es esta. Nadie quiere que despidan a la gente. Lo que yo digo es, el Estado Nacional dice, bueno, yo concurro y lo ayudo a pagar los sueldos para que no despida. Y si no me alcanza, obligar que la gente siga trabajando, siga desempeñándose en relación de dependencia, que yo no pueda despedir y no pueda reestructurar cuando la actividad está paralizada o cuando mi propia realidad me indica que no voy a volver a abrir. Es decir, nosotros tenemos consultas, yo ejerzo la profesión. Hay empresas que ya me llamaron y me dijeron, mirá, no abrimos, no es viable, se acabó. Estos 90 días nos mataron, no tenemos manera de volver a abrir. Algunos de ellos incluso están organizando un sistema de retiro voluntario. Dicen, bueno, no vamos a despedir, no vamos a abrir, qué sé yo. Quieren juicio, quieren perseguirnos, hagan lo que quieran, pero no podemos abrir. Y han tenido, con un pago bastante significativo, casi al 80% del valor indemnizatorio, muchísima gente que aceptó el despido voluntario. Y vuelvo a repetir, estamos con medidas totalmente sueltas. Acá no hay nadie, me parece a mí, yo no lo veo. Alguien dirá, bueno, Víctor, usted está grande, se encierra en sus cosas. No, pero yo escucho la radio, escucho los periodistas y los economistas, y todos están diciendo lo mismo. ¿Quién está mirando el tablero general? ¿Quién está viendo todas las relaciones jurídicas? Está viendo el empleo, está viendo los contratos, está viendo la economía, está viendo la finanza, está viendo los bancos. ¿Quién está viendo todo? Porque esto es una planilla, como si fuera una planilla de Excel muy, muy delicada, donde yo toco un rubro y los niveles de sensibilidad son muy grandes.
Yo toco algo y muevo todo. Yo toco un impuesto, yo toco una subvención, yo toco un contrato, yo toco una empresa, y esto se mueve de una manera muy delicada. Así que bueno, no sé cómo pasará, pero alguien tiene que mirar todo. Y esto de los despidos es una norma clásica de todas las normas de emergencia, como prohibir declaración en quiebra, como prohibir los desalojos y las ejecuciones. Todas las leyes de emergencia tienen esas normas, pero las tienen como parte de un paquete general. Acá las tenemos sueltas, no están hilvanadas en un plan sobre esto. Y yo entiendo que alguien me diga, mire, Víctor, no podemos planificar porque no sabemos cómo sigue, estamos explorando. Pero aún los exploradores tienen un plan de exploración. Los exploradores no van y mandan un tipo, vaya, mire y venga. Tienen un plan por dónde ir, qué terreno van a pisar, qué zonas van a rastrear. Es decir, aún las políticas de exploración tienen una mirada o tienen un mecanismo, una organización. Y acá no lo sé, porque si expropian una compañía cerealera, el ministro de Agricultura dice no tenía la menor idea de qué estaban hablando, bueno, qué sé yo. Alguien no está mirando el cuadro completo. Sí, ¿no? Así es. No sé, Luz, creo que, bueno, ya no quedan más. ¿Sí? Así que, bueno, nuevamente, Daniel, bueno, agradecerte en nombre de la Federación Argentina de la Magistratura, bueno, y en el mío propio, de tu generosidad, de haber compartido casi 2 horas con nosotros. No, un placer. Y sabemos que te quedarías mucho tiempo más, pero no queremos abusar para que vuelvas. Y quiero dejarle las palabras finales a Luz, que es la comercialista de nosotros, y que sí, para que, bueno, te despida y agradecerte nuevamente, bueno, y esperemos que vuelvas a estar aquí, y bueno, y agradecer muy especialmente a Gladys Marsala, mi compañera de la Segunda Cámara Civil, por haber ideado esta charla y ser también tan generosa de decir que nos ofreció que vinieras a estar con nosotros. Así que bueno, gracias a todos y gracias especialmente también a los participantes que siguen firmes a lo largo de estas 2 horas, así que bueno, gracias y bueno, nos veremos nosotros la próxima, pero Luz, te dejo el cierre final. Así que, gracias Silvina, muchas gracias. Bueno, no hay mucho más para agregar, más que agradecimientos, Daniel, en nombre de la Federación. Te agradecemos muy especialmente, sobre todo, la visión que tenés, porque pese a que no estás en la función judicial, tenés la capacidad de comprender lo que es la función de los jueces, o sea, lo difícil que es para nosotros a veces tener que decidir todas las cuestiones, es decir, cuestiones que pudieron haberse resuelto a través de otros mecanismos y sin embargo llegan a la justicia como primera medida para solucionar, y eso nos genera muchas veces una frustración general porque no podemos dar respuesta a todas las cosas, es decir, respuestas que tienen que darlas en otros ámbitos. Así que bueno, te agradecemos esa mirada que tenés muy de contemplar nuestra situación, te agradecemos ese mensaje. Esto va a quedar grabado, yo creo que tiene que ser difundido por todos los que pudimos participar de esta conferencia de esta tarde, y bueno, comencemos a hablar de estos temas que nos dejaste, para que, bueno, los que tengan que tomar esas decisiones de tratar de ver, de tomar decisiones políticas a nivel macro, que no son las que nos tocan a nosotros, escuchen esta posición. Así que bueno, te agradecemos tu claridad de conceptos y tu generosidad para compartirlos, como siempre. Un gran abrazo y gracias. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, para mí es una distinción muy grande que ustedes piensen en mí y que me inviten a compartir este rato con ustedes y a reflexionar, y bueno, la idea es lanzar disparadores, es decir, aquí nadie tiene la verdad,
como dije, estamos explorando, pero bueno, veamos un poquito dónde están estas cuestiones y a partir de esto podremos seguir conversando. Gracias a todos, que Dios los bendiga y cuídense mucho, que esto viene para largo.